ratos, ¿eh? Bueno, vamos allá. Mirar, en el día de hoy las lecturas nos hablan del pecado. Y entonces quiero utilizar la homilía de hoy y la homilía de otro domingo para hablar del pecado. Voy a dar algunas pinceladas, no va a ser nada profundo porque es poco tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos allá, empezamos. ¿Tenéis pecados vosotros? Vamos a levantar la mano los que tengamos pecados. Efectivamente, hace muchos años, decían los curas, todos sois pecadores, vais a ir todos al infierno. Y ahora se dice, todo el mundo es bueno, todo el mundo va al cielo. Ni lo uno, ni lo otro. Entonces, quiero dar algunas pinceladas sobre el pecado. Y hay dos principios básicos. El primer principio básico es que el pecado, es decir, nuestro daño de cara a Dios, hay que mirarlo de frente. No lo maquilles, no lo ocultes. Pero cuando mires tu pecado, tienes que hacerlo con las dos manos. Esta agarra tu pecado y esta agarra a Dios. Miseria mía, decía San Agustín, misericordia de Dios. Si no te agarras a las dos, no estás en la verdad. La verdad es que somos pecadores, pero la verdad es que Cristo Jesús vino de parte del Padre para perdonarnos y salvarnos a nosotros. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es? El pecado no es un error, no es una equivocación, no es un fallo. Ayer hacía yo un bizcocho en casa y en vez de echar azúcar eché sal. ¿Eso es un pecado? No, hombre. Eso es un error, eso es un fallo. ¿No te das cuenta? No podemos equiparar el pecado a un fallo de echar sal o azúcar a no sé qué comida. El pecado siempre hace relación a Dios. Cuando una persona no tiene experiencia de Dios, no entiende lo que es el pecado. El pecado solamente se entiende cuando uno tiene esa experiencia de Dios. Hace muchos años, 1989, cayó el muro de Berlín, cayó todo el sistema soviético. Un sacerdote entró libremente ya por Rusia, estaba en Moscú. Y yendo vestido de cura, una mujer de unos 50 años, de un alto cargo del Partido Comunista Soviético, lo vio. Se acercó al cura y le dijo, quiero decirle el mal que yo hago. Nunca había oído hablar de los sacramentos, de la Iglesia solamente como algo malo, de Dios que era el opio del pueblo. Sin embargo, estaba teniendo una experiencia personal e interior de Dios y entendió lo siguiente: Dios es grande y yo soy pequeña. Dios es santo y puro y yo estoy manchada. Y entonces necesitaba quitar aquella podredumbre que estaba dentro de sí. Cuando tú no tienes el sentimiento de pecado, la experiencia de pecado, estás lejos de Dios. Porque Dios enseguida te hace ver tu pecado. El pecado, además, supone una triple ruptura. Ruptura con Dios, cualquier pecado, ruptura con Dios, porque vives de espaldas a Dios. Hay gente que rechaza a Dios. Fijaros lo que me pasó a mí ayer por la tarde. Tuve que ir a las 5:30 ahí a Soto de Agues, en Sobrescobio, después de Pola de la Viana, hacer un aniversario, que me lo pidieron. Bueno, pues resulta que la iglesia estaba bastante llena, y allí al fondo, había dos parejas, en torno a 37, 40 años. Y en esto empieza la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empieza la primera lectura, y en plena primera lectura va una de las chicas, se levanta y miau, marcha. Detrás de una marcha la otra, y detrás de las dos marchan los paisanos. Se quedaron sin la gracia de Dios, sin escuchar la palabra de Dios, sin recibir la gracia de Dios que sale del altar.
Porque si malo es rechazar a Dios, mucho peor es vivir de espaldas a Dios. Mirad, yo tengo, ya lo sabéis, estoy en el tribunal eclesiástico y allí tengo bastantes conflictos ante mí de matrimonios. Reduciendo mucho, hay 3 grandes sentimientos en los matrimonios. 1, el amor. Yo te amo. 2, la rabia. 3, la indiferencia. Me da lo mismo con quién vayas, lo que hagas, no me importa. Si vienes, vienes, y si no vienes, pues mira, mejor no das la lata. La indiferencia. Cuando hay amor, ese amor puede reconducirse, a mejorar, a profundizarse. Cuando hay rabia, todavía importa y pudiera ser que se reconduzca. Cuando hay indiferencia, eso no hay quien lo levante. Pues en lo de Dios es lo mismo. Me importa un pito que me hayas creado, que me perdones, que existas. Es que no me importa. Por eso, un pecado no solamente es rechazar a Dios, sino vivir de espaldas a Dios. Pecado. El pecado rompe uno con Dios. 2, el pecado también significa e implica una ruptura con el ser humano. Convierto al otro en un clines. Usar y tirar. No me importas tus sentimientos, tu persona, no me importo yo. Y hay gente que construye su vida sobre una pila de cadáveres de las demás personas. Y van subiendo de altura, pero sobre cadáveres, sobre cráneos, dejando a su vera, en su rastro de caminar, gente muerta, tirada, despreciada. O también el pecado supone una ruptura interior con uno mismo. Yo he tenido bastantes experiencias de personas que estaban más o menos de espaldas a Dios o en contra de Dios. Y en un momento, por lo que fuera, una muerte, una enfermedad, una confesión, cualquier cosa, tienen una experiencia fuerte de Dios y sienten que la paz les inunda, les llena. Y con la paz viene la esperanza, viene la compañía, viene el sentido de tu vida. Y en ese momento uno se da cuenta dónde estaba caído. Pero ¿cómo fui yo capaz de vivir roto? No sabía qué me pasaba, estaba inquieto en la vida. Estaba roto yo. Al contrario, cuando te acercas a Dios, enseguida aparece la comunión con Dios, la comunión con los demás y la comunión con uno mismo. Ya, pero vamos a seguir, porque también hay otra diferencia en el pecado. El pecado no solamente hay un pecado personal, sino que hay un pecado social. ¿Qué significa el pecado social? Que mi pecado, primero, afecta a los demás. Imaginaros que me veis por ahí por la calle, agarrado a una botella de vino completamente borracho, o cogiendo ladrillos y lanzándolos contra un escaparate, lo que queráis. No vais a decir, mira Andrés Pérez lo que hace. Vais a decir, mira lo que hace el cura de San Lázaro. De estos curas no puede uno fiarse en la iglesia, porque tu pecado no se queda en ti, afecta a la sociedad, afecta a tu familia, a tus amigos, a la sociedad. Ya, pero también hay un pecado social que te afecta a ti. Tú vas por Oviedo caminando y encuentras papeles por la calle, una papelera ahí, pero papeles por la calle. Y tú también tiras tu papel. Si los demás lo tiran, es tan fácil dejarse arrastrar. Tú trabajas en una empresa, tienes 20 minutos de café, pero todos están 40 minutos. Tú también 40 minutos. Eres un cobarde. Te dejas arrastrar. El pecado social existe. Y si no eres paisano o paisana, si no eres una persona agarrada fuertemente a Jesucristo, eso te arrastra, te machaca, te mancha.
Hay otra diferencia, que es el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal mata totalmente tu alma, tu relación con Dios. Te pones totalmente de espaldas a Él. A través, por ejemplo, del asesinato, de la apostasía, o de aquellos pecados más graves en los 10 mandamientos. Cortas totalmente la relación con Dios. Y si sigues así a la hora de la muerte, no solamente está muerto tu alma, tu cuerpo, tu mente, y eternamente. O hay otro pecado, que es el pecado venial, es menos grave, pero no es menos peligroso. Porque muchas veces estamos en esos pecaditos que no nos dejan acercarnos a Dios. Es verdad, no nos quitan totalmente la gracia, pero es un sí, pero no, no, pero sí. Esas perezas, esos comentarios que nos impiden la pureza, la limpieza total y absoluta. Pregunta, ¿cómo luchar contra ese pecado? ¿Cómo hacerlo? Yo os voy a dar 4 instrumentos, 4 herramientas. Primera, la conciencia. La conciencia nos la ha puesto Dios. Nos la ha puesto Dios a todos nosotros, la tenemos, es un regalo de Dios y nos hace discernir lo que está bien y lo que está mal. Una vez fui a confesar a los críos de primera comunión y entonces, 8 años, y no sé quién me dijo, hombre, pero ¿cómo confiesa a los niños? ¿No ve ellos que saben lo que está bien y lo que está mal? Estos críos confiesan mucho mejor que muchos de nosotros. Ellos lo saben claramente, lo que está bien y lo que está mal. Y te lo dicen muy claramente. ¿Queréis que os cuente un chiste? Pero esto es un chiste verdadero, ¿eh? Suena un poco mal, pero es así. Puedes sentarte, por favor. La primera vez que yo confesé a niños para la primera comunión como cura en mi primera parroquia, tenía 5 niños, un niño y 4 niñas. Resulta, lo cuento muchas veces, resulta que empecé a confesar a los niños y dijo el niño, yo primero, y vino. Y nos sentamos, yo en el confesionario y él aquí delante, y empezó a confesarse. Terminó de confesar, digo, ala, te doy la absolución, vete a jugar un poco mientras termino de confesar a los demás. Y vino una niña y empezó a confesar la niña conmigo. Y según estábamos confesando, viene el otro niño corriendo, se puso la cabeza en medio de la niña y de mí y dijo, puta maricón, y marchó. No nos estaba insultando, se había olvidado de decir esos pecados. Se le había olvidado de decir esos pecados. Y quería hacerlo bien, porque el niño sabe lo que está bien y lo que está mal. Por eso quiso hacerlo bien. Nosotros a lo mejor nos olvidamos, no, él no. Primero la conciencia, pero atención, la conciencia hay que cuidarla, porque si no la cuidas, se puede ir deteriorando. Te pongo un ejemplo. Si tú vienes a misa todos los domingos y un domingo dejas de venir, te va a rascar. Si no vienes el segundo domingo, rasca, pero un poco menos. Si estás 6 meses sin venir, a los 6 meses no rasca nada. ¿Eso qué es? ¿Que desapareció el pecado? No. Que tu conciencia está estropeada, está empañada. Yo cuando me ducho, salgo de la ducha con agua caliente, me seco, voy a peinarme, no me encuentro en el espejo, porque está empañado el espejo. Esta es muchas veces nuestra conciencia, está empañada y no te permite verte con claridad. Segundo, también otro segundo instrumento, herramienta para ver tu pecado, para luchar contra el pecado, es la lectura de la palabra de Dios. Es el estudio. Por ejemplo, como estamos haciendo ahora, yo os estoy dando una formación de parte de Dios y de parte de la Iglesia, para que conozcas, para que sepas. Tercero, los mandamientos de la ley de Dios. No simplemente saberlo como un niño de catecismo, sino profundizar en ellos. Una vez vino un señor a confesarse y me dijo, yo del 5º mandamiento no matarás, de ahí no tengo nada. A ver, chavales, ¿tenéis algún pecado contra el 5º mandamiento de no matar? La lengua.
con la lengua matamos. Lengua. Con los ojos, con el corazón, con la mente. Yo veo uno que viene en Oviedo por la calle y lo veo. ¿No os ha pasado alguna vez que cambiéis para la otra acera o que cambie el otro? O que os pongáis a mirar un escaparate a ver si pasa. ¿No os ha pasado? La muerte. Eso es matar a una persona. O cuando estás hablando y sale otro tema, una persona de conversación, y hablas pim, 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 matar. Matar no solamente con una pistola. Por eso hay que profundizar. ¿Qué significan los sacramentos, los mandamientos? Y termino. La última herramienta que os doy es hablar con una persona preparada, un sacerdote, por ejemplo, en confesión, dirección espiritual, una religiosa u otra persona preparada que te ayude a profundizar. Ya, pero cuidado, cuidado. Hay personas que vienen a lo mejor a hablar conmigo y me plantean una serie de situaciones y buscan que yo les dé la solución. No, para. Yo lo que procuro hacer es poner las distintas situaciones que puedes elegir y las consecuencias de una o de otra. Pero tienes que elegir tú. Hay que madurar de una puñetera vez. Madura, crece. Porque hay gente que va ante Dios, dice, Señor, he muerto, pero si estoy aquí y así, es por culpa de mi padre, de mi madre, del obispo, del cura, Madura. Eres tú. Toma la decisión tú y asume las consecuencias tú. ¿Queréis saber más? Otro domingo.